único que quiero hacer a manera de introducción en un par de minutos es por qué me siento tan contenta, tan honrada de ser moderadora de esta mesa, porque nuestros 4 ponentes, ¿sí?, Rosaura, Julia, Ambrosio y Jorge, tuvieron un papel decisivo en echar a andar la fecunda investigación que ahora se hace en México sobre los temas que se abordan en este foro. Todos estos temas tuvieron como principal impulsor y como investigador pionero a nuestro añorado León Olivé, a quien le dedicamos este foro. Solo mencionaré, a manera de ejemplo y casi como anécdotas, algunos hechos muy puntuales que a mi cuerpo resultan a mi modo de ver, resultan muy reveladores del papel que cumplieron nuestros ponentes. Cuando Rosaura estuvo a cargo de la Dirección General de Posgrado, que ahora se llama Coordinación de Estudios de Posgrado, apoyó con todo entusiasmo la propuesta que hizo León de organizar el primer diplomado que se hizo en México sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Por increíble que parezca, antes de 2001 no se había organizado a nivel institucional ninguna actividad en ese importantísimo campo de estudios. Sobra decir que el diplomado resultó todo un éxito. Es más, hubo tantas solicitudes que tuvimos que hacer un proceso de selección y eso que pagaban, ¿no?, la gente que quería entrar al diplomado. Además de que constituyó el primer paso para abrir dentro del posgrado de Filosofía de la Ciencia la línea de especialización que acaban de mencionar, Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología. En cuanto a Julia, nunca olvidaré la festiva y convincente y entusiasta presentación que hizo de la línea de comunicación de la ciencia, cuando organizamos unas jornadas de difusión de las líneas del posgrado, que se ampliaron, las líneas que se hacían en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Aquella tarde, en el aula magna de la Facultad de Filosofía estaba casi llena, y Julia explicó con muchísima claridad, con una argumentación muy bien fundamentada de tipo epistemológico, por qué el posgrado en comunicación de la ciencia no podría haber encontrado un mejor nicho para desarrollarse. Eso justamente lo escuché cuando llegué. Jorge, por supuesto que fue uno de los mejores coordinadores que ha tenido el posgrado en Filosofía de la Ciencia y fue decisiva su intervención y el impulso que le dio a las áreas de bioética y de biotecnología, y ha sido pionero en la investigación en estos campos de primerísima importancia. Sobre Ambrosio, todo lo que diga se queda corto. Sí, si bien fue León Olivé quien diseñó el programa del posgrado en Filosofía de la Ciencia, fue Ambrosio quien desde el primer día, el primer minuto, lo coordinó con total entrega y dedicación. Durante los casi 9 años que estuvo al frente como coordinador, lo llevó al nivel más alto de los posgrados de CONACYT, y como equipo de trabajo contaba con solo una secretaria, Flor, sí. Y él mismo en persona hacía todos los trámites de todo tipo. No puedo dejar de mencionar una anécdota rapidísimo que lo pinta de cuerpo entero. Un día entrando, eran cerca de las 3 de la tarde, o por supuesto no había comido, y salía corriendo de la oficina del posgrado. Y le pregunté que a dónde iba con tanta prisa. Y me dijo, a dejar unos papeles de un alumno que debía haberlos entregado ayer. A él no se los van a recibir en posgrado, pero a ver si a mí me los reciben. Entonces, él hacía incluso los trámites de los alumnos colgados, intercedía por ellos. En fin, eso es Ambrosio. Por último, debo aclarar que me he centrado en el apoyo que nuestros ponentes han prestado al posgrado en Filosofía de la Ciencia, ya que ese ha sido el espacio, el nicho donde se ha formado la mayor parte de los jóvenes académicos que participan en este foro. Ya escucharemos sus brillantes ponencias. Muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra al actual director de la Facultad de Filosofía, el doctor Jorge Linares. Gracias. Muchas gracias, Ana Rosa. Bien, yo ya empezaba a avanzar algunas ideas y la idea es que discutamos en este panel
algunas propuestas. Entonces, primera idea que yo quería plantear, ya la mencioné, necesitamos desarrollar e impulsar institucionalmente y comunitariamente un equilibrio entre las diferentes disciplinas científicas, sobre todo un equilibrio entre ciencias naturales, ingenierías y ciencias sociales y humanidades, para lo cual habría que innovar, que eso en México es una innovación, pero en el mundo entero no lo es, la intervención de científicos sociales y gente de humanidades que participen en los proyectos de innovación tecnocientífica y que analicen los problemas éticos, legales y sociales. Esto se llama ELSI en inglés, Ethical, Legal and Social Issues, que el modelo ha sido el proyecto Genoma, que tuvo una sección, un departamento muy pequeño, en efecto, pero que empezó ya a analizar y creó un modelo de acompañamiento, digamos, de análisis dentro del propio proyecto de investigación del genoma. Eso debería hacerse en todo tipo de proyecto de innovación tecnocientífica, de ingeniería, en cualquier rama en México, y eso se debería promover. La colaboración entonces de los científicos sociales y de la gente de humanidades como nosotros en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Porque en efecto no solo se trata de analizar teóricamente, ¿no?, las repercusiones y las consecuencias sociales, ambientales, legales, éticas, políticas, el desarrollo científico y tecnológico, que son profundas, que son de largo alcance, que son a veces muy dinámicas, muy difíciles de evaluar en el momento, y que requieren análisis históricos. Es muy importante la perspectiva histórica que muchos científicos y ingenieros no pueden tener. Pero además hay que estar observando, digamos, en directo, ¿no?, esas repercusiones y probando algunos de los efectos y la manera en que los ciudadanos pueden o no interactuar, modificar y no solo recibir pasivamente los desarrollos científicos y tecnológicos. Estamos acostumbrados a un modelo tradicional de recepción pasiva, ¿no?, con la idea, esta es la idea de que todo tipo de avance o de innovación científica y tecnológica es progreso, ¿no?, y mucha gente se lo sigue creyendo, y en el discurso político sigue estando esta idea. En principio, puede ser una idea no precisamente equivocada, pero sí da lugar a una serie de confusiones y de resistencias. Y hemos visto desde el punto de vista de estudios sociales cómo hay distintas formas de resistencias a innovaciones tecnocientíficas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? Existen controversias mucho más profundas. Por ejemplo, yo analizo mucho tiempo también la controversia sobre los transgénicos de cultivos. Es una controversia mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Tiene en el fondo una controversia técnica y no solamente una controversia de orden social, económica, por supuesto, ética y política. Y así cada una de las innovaciones y de desarrollos, por ejemplo, si en el país se decide ahora que hay que seguir impulsando la industria petrolera, ¿no?, pues hay que discutir eso, qué efectos tiene. Tiene efectos ambientales muy complicados que el país ha sufrido durante mucho tiempo por un inadecuado desarrollo, pero también por inherentemente el desarrollo de la industria petrolera, ¿no?, que genera efectos muy contaminantes. Por ejemplo, alguien podría replantear el desarrollo de la industria nuclear, ¿no? Y aquí hay en la universidad, por ejemplo, un gran nicho, no solamente el Instituto de Nucleares, sino una serie de científicos que creen que eso sería una forma de desarrollo adecuado. Hay que discutirlo, muchos creemos que no. Y a 23 años de Chernobyl sabemos muy bien lo que puede suceder por un accidente que en efecto tenga una causa en errores humanos, pero va más allá de eso, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de discusiones tienen que darse no solamente en un nivel académico, teórico, sino en un nivel ciudadano, analizando las posiciones, los valores, los intereses de los distintos sectores sociales y de los ciudadanos que estarán más directamente involucrados o que serán afectados o beneficiados por un desarrollo tecnocientífico. Y esa ha sido una de las premisas que ha movido también los estudios en el posgrado, de poder analizar esas diferencias y controversias de valores y de intereses, y sobre todo las repercusiones que son tanto benéficas como no benéficas. Todo tipo de desarrollo tecnocientífico tiene estas dobles consecuencias. Es falso que sea progreso lineal, nunca es así, y además otro problema grave, que es el segundo que hay que plantear, es el del desarrollo desigual o inequitativo en este país. La ciencia y la tecnología han servido en este país
para aumentar la brecha social, no solo cognitiva, sino desde luego de oportunidades y de desarrollo social en este país. Y eso es una asignatura pendiente, digamos, que no puede quedar pendiente ya. Y que si de veras planteáramos una forma diferente de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México, tendría que ser con una perspectiva de justicia social y de igualdad de oportunidades para tratar de equilibrar y reducir las brechas enormes que tenemos en el país entre distintos estratos sociales, entre norte y sur, entre el centro de México y el resto del país. Tenemos muchas desigualdades en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. Simplemente el número de científicos pues están casi todos concentrados en México, Guadalajara, Monterrey y quizá algunos otros sectores. Esa política de descentralización, algún día lo platicamos con Julián, empezó a generarse, pero no ha logrado realmente redistribuir la masa crítica de cerebros científicos en el país, en centros de investigación. Seguimos concentrando todo en la Ciudad de México, la Universidad Nacional lo sigue concentrando todo, también el Politécnico, y eso no es positivo para el desarrollo de un país, sin duda alguna. Para nosotros en la UNAM, pues está bien, porque concentramos todo y tenemos la fuerza, y por eso siempre nos ven con mucho recelo a veces los colegas en otras universidades del país, porque en efecto hay una desigualdad de desarrollo tremendo. Entonces, quien está ubicado en esa parte privilegiada del desarrollo tiene que mirar hacia otros sectores y tratar de reequilibrar con políticas públicas, por ejemplo, de realmente abrir las plazas de investigación científica en otras universidades, en enviar a los jóvenes que pueden viajar y quizá trasladarse y vivir en otra parte del país. Esa política nunca ha existido realmente de manera planificada en nuestra nación. Y no solamente eso, sino cómo los desarrollos científicos y tecnológicos pueden reducir las brechas de desigualdad y probar y evaluar que efectivamente lo logren. Sería realmente un contrasentido que sigamos permitiendo que el desarrollo científico y tecnológico siga aumentando las brechas de desigualdad. Eso es uno de los problemas graves, y eso solamente se puede analizar desde la perspectiva económica, social, política, filosófica, y no solo desde el punto de vista de ingenieril o estrictamente científico. Bueno, estas son las dos ideas que yo quería plantearles. A ver cómo va. Gracias. Te ajustaste perfecto. Bueno, ahora tiene la palabra Julia, la doctora Julia Tagüeña Parga, actual coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Tiene la palabra. Muchas gracias. Estuve dando vueltas sobre qué tema convendría poner sobre la mesa, y quiero plantear teniendo en cuenta que estamos cerca de jurídicas, quiero plantear un tema que tiene que ver con la ley. Seguramente ustedes han dado seguimiento a lo que ha estado pasando en las leyes de ciencia y tecnología, pero es un tema crucial, porque la ley que se definirá el futuro de este país. Les doy como antecedente que la ley vigente en este momento es la ley de 2002, donde sin duda hay muchas cosas perfectibles, pero ha habido avances que no se deben de perder. Por ejemplo, la ley de 2002 fue reformada para equidad de género, gracias al movimiento feminista, porque la verdad es que esas cosas nunca pasan sin que haya presión para que sucedan, y también tiene una adenda de 2015 que incluye la divulgación de la ciencia como un tema importante para el sistema de ciencia y tecnología. Y en 2002 se genera a través de la ley de ciencia y tecnología un ecosistema de ciencia y tecnología que no es solamente el CONACYT, aparece la red NACECYT, que es la red de todos los consejos estatales del país. Se crea en esa ley el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y también se da todo un mecanismo que preside, que se llama la Conferencia Nacional, que preside el presidente de la República y en la que participan todas las secretarías que tienen que ver con ciencia y tecnología, y que es un mecanismo que no ha funcionado tan bien porque en realidad se ha reunido muy pocas veces, ¿no? Entonces, la ley de 2002 es la vigente en este momento, pero ha habido un cambio fundamental, más allá de una iniciativa que en este momento no está sobre la mesa de discusión, porque ha habido un giro legal muy importante, que es el que quiero comentarles. ¿Ese ruido lo hago yo? No. Si cambian el micrófono, porque ese micrófono, ¿ese nada más? A lo mejor lo que pasa es que, entonces lo desaparezco. ¿Cancelamos ese? Ok, lo apago. Es que algo se puede fundir. Está apagado. Está peligroso. Sí, perfecto. Sí. No, que
sí, que salga una chispa y nos queme a todos. Bueno, una cosa así. Sí, qué cosa, y entonces sí ya acabamos la discusión. Bueno, muchísimas gracias por salvarnos la vida. Bueno, entonces les estaba comentando cómo estamos y dónde estamos en este momento y donde yo pienso que la comunidad tiene que ser muy activa en participar. Como ustedes saben, se cambió el artículo 3 constitucional, que es un artículo fundamental para la educación en nuestro país, que justamente define el que sea laica, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, la gran importancia de este gran paso en nuestro país. Y el cambio al que me voy a referir, más allá de otras cosas que se discutieron y que tienen que ver con educación, me voy a referir exclusivamente al tema de ciencia y tecnología. En el artículo 3 entra por primera vez la ciencia y la tecnología a nivel constitucional. Nunca había estado mencionada en la Constitución. Aparece desde luego en la ley secundaria, que es la ley de 2002, pero no estaba como un tema de la Constitución mexicana, que es el lugar más importante donde puedes estar. Lo que dice ahora el artículo 3, aunque todavía falta que sea aprobado por diferentes congresos estatales, porque como ustedes saben, cuando hay una reforma a la Constitución, tiene que pasar por diputados, senadores, pero también por consejos estatales, por congresos estatales, y está en esta ruta en este momento, pero es prácticamente un hecho que por ahí de septiembre el artículo 3 queda ya aprobado, y en el artículo 3 se copia casi literalmente lo que dice Naciones Unidas respecto al derecho a la ciencia. Se dice que toda la sociedad tiene derecho a los beneficios que produce la ciencia y también menciona, desde luego, humanidades, menciona la innovación tecnológica y dice que el gobierno, que el Estado, tiene la obligación de apoyar este tipo de actividades. O sea, es un artículo fundamental que es muy importante para el sistema de ciencia y tecnología, porque llegar a la Constitución es algo muy importante. Entonces, también se cambió el artículo 75. Estoy muy impresionada de haberme aprendido estos números, porque realmente era algo en lo que yo ni me fijaba, porque no es nada más el 75, es la fracción 29F, le ponen unos nombres rarísimos, pero bueno, en esa fracción dice que el Congreso va a hacer una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo llama Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, la Constitución dice que va a haber una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. También va a haber una nueva Ley General de Educación Superior. Y ambas van a ser trabajadas en el Congreso, y lo que dice el transitorio es que la última fecha para que se aprueben estas nuevas leyes es 2020, que parecería lejano, pero la realidad es que eso va a la velocidad del rayo. O sea, evidentemente ya la Secretaría de Educación Pública tiene que estar trabajando en esto, lo mismo tiene que estar haciendo CONACYT. Es una ley que muy pronto va a ser discutida por el Congreso, y lo que quiero transmitirles es que es una ley en la que la comunidad debe de participar. O sea, lo correcto es que no se escriba la ley y de ahí venga el sistema, sino que el sistema de ciencia, tecnología e innovación se defina y de ahí se escriba la ley que represente lo que queremos que pase en nuestro país, ¿no? Claro, estamos apretados de tiempos, pero es el camino. Y yo me he dado cuenta ahora, porque la verdad debo reconocer que no lo había hecho nunca antes, que es súper interesante hablar con los diputados y con los senadores. O sea, están muy abiertos, aceptan citas, aceptan visitas, que por ejemplo el Instituto de Investigaciones Filosóficas pidiera una cita para expresar su posición frente a la ley. Estoy segura de que no solamente serían recibidos, sino escuchados. Como ustedes saben, además hay comisiones dentro del Congreso específicas. Hay una comisión en diputados que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación, y una comisión en la de senadores que nada más se llama Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? No lo sé. Debe haber algún motivo histórico ahí en algún momento. Son diferentes, pero la realidad es que la palabra innovación es muy importante en todo esto y tiene mucho que ver con el sistema como un todo, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar aquí sobre la mesa es que es un tema fundamental en el que tenemos que participar. Les quiero decir además que la ley vigente es federal. Las leyes federales conviven con las estatales, mientras que las generales, porque esta va a pasar a ser general porque viene de la Constitución, están por encima de las estatales. Eso quiere decir que va a haber una discusión en el país muy, muy profunda,
porque cada estado se va a ver afectado por lo que diga la ley general, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo de las cosas que pueden ahora suceder. En este momento, la equidad de género que yo les mencionaba está en la ley federal y está en solamente 5 estados. En el momento que en la ley general entre la equidad de género, se vuelve automática para todos los estados, ya no tienen ni que discutirlo, porque todos tienen que alinearse con la ley general. Eso, pues yo creo que estamos todos muy de acuerdo que qué bueno que se haga, pero puede haber cosas específicas que no sean lo mismo para cada región. Entonces, la ley general sí tiene que tener mucho cuidado en de verdad ser general y no ponerle tal vez, pues no sé, tal vez ataduras a estados que no tendrían por qué tener esa por donde están geográficamente, por lo que ustedes quieran. Entonces, el trabajo que se avecina es enorme, es fundamental, porque una cosa que he aprendido, y lamento decirlo que antes no era yo tan clara en esto, es la importancia de la ley de ciencia y tecnología, porque es la que define las actividades, define cómo se mueven las instituciones, definen cómo se dan los apoyos, ¿no? Entonces sí quise traer este tema aquí porque me parece que esta comunidad puede aportar mucho a esta discusión y el tiempo ya se nos viene encima y es una gran ventana de oportunidad. Yo no creo que debemos de ninguna manera de amarrarnos a la ley vigente, hay que pensar en un México del futuro, hay que pensar en un México del siglo XXI. Igual en esa ley hay cosas que ya no son ahora pertinentes, pero sí debemos de estudiar con mucho cuidado cómo hacerlo. Y también tenemos que tener mucho cuidado de salvar lo que sí funciona. O sea, tener un análisis de esto sí funcionó, esto sí conviene hacerlo, y eso tratar de preservarlo. Pero este es un momento de decisión fundamental y creo que es muy importante aprovechar pues cada foro para invitar a la gente a que se preocupe por este tema. Muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra al doctor Ambrosio Velasco. Yo seguiría, yo pediría que fuera. Prefiere, y yo nomás hago comentarios. prefiere Rosaura que tú. Sí, para que Ambrosio, porque Ambrosio así es siempre, al final nos va a poner pintos a todos. es que yo estoy de acuerdo no en la caballerosidad, porque ahora ya no es una virtud, pues. No, la caballerosidad sí es una virtud, el machismo es algo que... Y en la sabiduría. Ah, sí, ahora sí va a reconocer. No, bueno, no importa. No, ya tenemos muchas discusiones con Ambrosio, siempre muy amistosas. Miren, yo escribí algo, sobre todo recordando a León pero todo lo que estamos diciendo aquí tiene que ver con la discusión que dice Julia, que yo también inicié con ese tema. Tenemos que estar todos al pendiente, y bueno, y sobre todo los que trabajamos filosofía de la ciencia, pero no solo, sobre lo que va a pasar, lo que ya está pasando. Mencioné algo porque me importa también la política, ¿no? La política científica, de lo que está hablando Julia, y el papel de los que hacemos filosofía, historia de la ciencia, a los científicos, etcétera. Todos los que estamos involucrados con el conocimiento tenemos que participar. Y bueno, recordé algunas cuestiones que planteó León Olivé y lo voy a leer y luego seguiremos en la manera en que lo estamos haciendo. Por ejemplo, con este tema de la relación que guardan la ciencia, la tecnología y la democracia en los contextos multiculturales, que es un contexto de México sin duda. Y también es cierto que no lo hemos hecho realidad. O sea, siempre el grupo que tenemos con León el foco era fundamental. Hemos promovido siempre que México es un país, y lo reconozcamos, multicultural, pero en la práctica así no es. O sea, son, pues como siempre, algunos grupos son los grupos privilegiados y otros han sido absolutamente descuidados, ¿no? Pues, evidentemente, sobre todo las culturas originarias. Entonces, decía, este contexto que ya es
o debería ser una regla en todas las latitudes mundiales, es un tema trascendental que se debe reflexionar críticamente, estudiar a fondo de manera transdisciplinar, así como ser un punto de partida para tomar acciones y establecer las estrategias que nos permitan rescatar y perfeccionar los sistemas democráticos de los poderes fácticos y de su embellecimiento y corrupción, porque eso es lo que ahora se está planteando. Y yo estoy de acuerdo. Miren, es que este problema de la corrupción es muy importante que lo discutamos porque está marcando el tipo de política que estamos siguiendo y yo creo que también se pueden cometer excesos y errores al tratar en aras de eliminar la corrupción, porque, por ejemplo, yo sí creo que hay abuso en muchos sectores académicos, que ha habido corrupción en algunas partes. Yo, por ejemplo, siempre señalé, y Julia me conoce muy bien y todos me han oído, en el momento en el que yo era presidente de la academia, señalé las fallas que tenía esa orientación que se dio a promover el desarrollo tecnológico en México, que no me cabe duda que es necesario. Nosotros somos un país dependiente del extranjero, de toda la tecnología o de la mayor parte de la que utilizamos y gastamos unos dinerales en pagar derechos por utilizar la tecnología del extranjero. Por eso hemos promovido, todos los que hemos tenido algún cargo que tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico del país, el que haya un desarrollo tecnológico de base científica, o no solamente de base científica, en el país. Y entonces se hicieron políticas, por ejemplo, en el periodo de Fox y de Calderón, de apoyo al desarrollo tecnológico. Bueno, fueron políticas absolutamente fallidas. ¿Por qué? Porque se invirtió, en ese momento yo recuerdo las cifras, de 18,000 millones de pesos, que yo decía en 2008, algo así, 2009, se había gastado ese dineral en desarrollo científico, en apoyo a las empresas para que hicieran desarrollo científico-tecnológico, que prácticamente no se hizo nada. Se burlaba de mí gente del CONACYT porque decían, uno de los ejemplos, construí muchos, pero uno que siempre era el que se burlaban era, yo dije, es que a la Mexicana de Aviación le dieron 3 millones de pesos para modificar su página web. Bueno, 3 millones de ese tiempo, pero yo decía, y decíamos muchos, bueno, ¿de qué se trata cuando se va a apoyar que haya desarrollo tecnológico? Yo creo que es vigente esa discusión, por eso la traigo a cuenta y por eso tiene que quedar en la ley. Claro que es importante que México tenga desarrollo tecnológico propio para no seguir dependiendo del extranjero y seguir sacando los recursos de una manera impresionante. Y no teniendo recursos de tecnología que inventemos nosotros. Digo, hay países como Finlandia que prácticamente salieron adelante por una tecnología que es el Nokia, el teléfono. En fin, puedo dar también otros tantos ejemplos, pero decía que se burlaban de mí en el CONACYT porque 3 millones. Es un ejemplo chiquitito porque a las empresas les dieron dinerales enormes de recursos que no nos dieron a los científicos, ni a los filósofos, ni a los tecnólogos del país, sino a los empresarios para que crean. Yo decía inclusive, dénselo a la Secretaría de Economía, por lo menos para que no nos cuente como desarrollo científico, como recursos dedicados al desarrollo científico del país, cuando es falso que se desarrolla, que se dedica al desarrollo tecnológico de base científica. ¿A qué en el mejor de los casos, se dedicó a mejorar las empresas, en el mejor de los casos? Fíjense, bueno, está bien, yo decía, esto que lo haga la Secretaría de Economía, o no sé quién, la de Comercio, que desarrollen a las empresas para que haya más trabajo, para que haya más oportunidades de crecimiento, para que Bimbo funde más empresas en todo el mundo, porque vaya que tienen por todos lados, Telmex, pues sí, yo no podría criticar eso, vivimos en un sistema capitalista del que no estoy de acuerdo, pero aquí está. Pero no digamos que se dedica a la ciencia. Ese era el gran problema. Y entonces, millones y millones de pesos a empresas poderosísimas del mundo para que hicieran desarrollo tecnológico aquí. Ni lo hicieron y se gastó un dineral. Estoy poniendo el ejemplo de ese periodo, pero desgraciadamente no cambió mucho en el periodo anterior. En el periodo anterior, o sea, en el gobierno de Peña Nieto, que por cierto, dijo hace poco, ya estoy entrando en calor porque estoy... No, es que ¿saben qué? Sí estoy un poco...
enojada con lo que pasa en el país, como parte de un gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ahora somos responsables de todo. Y cuando decimos, oigan, es que nos deja una situación terrible, ya casi está prohibido decirlo, cuando de verdad, lo que yo he encontrado en educación, y perdón que me desvíe, es impresionante el abandono de los niños y los jóvenes en educación. Y luego nos asustamos de que estén en las bandas, de que estén en niños de 6 años vigilando de halconcitos en Tepito, en las colonias, viendo los niñitos de Tepito cómo empacan sus papás y ellos ayudan, la marihuana, las películas pornográficas que se van a revender. Entonces, y claro, cuando uno ve que muchos de esos jóvenes que están en las bandas, que están de sicarios, estuvieron en nuestras primarias y nuestras secundarias, porque además ese estudio lo estoy haciendo. La preparatoria, por cierto, da un cambio enorme a la vida de las personas, pero la primaria y la secundaria en México, no. ¿Cómo tenemos gente que mata a su familia para pedir un rescate? ¿Cómo tenemos gente que corta cabezas? Entonces, si tenemos un ambiente muy duro, y no dudo que cometamos errores, que estamos cometiendo errores, lo tengo muy claro, pero que nos digan que no es una responsabilidad de muchísimos años, de un sistema injusto, corrupto, etcétera, pues eso sí no lo acepto. ¿Sí? Entonces tenemos 6 meses y sí hay que corregir muchísimas cosas y me encantaría que nos criticaran, porque para eso estamos. Yo como académica de aquí, estamos para criticar y para decir hay que corregir el rumbo, se están equivocando aquí y allá. Sí, pero también reconozcamos que hay una historia que ha llevado a la situación de una descomposición social impresionante. Ese abandono de los niños y los jóvenes, yo lo he señalado en los puestos que he tenido, yo dije como secretaria de Desarrollo, viendo que los jóvenes llegaban a la preparatoria, los niñitos de secundaria con un nivel que de veras la UNAM hace milagros para rescatarlos, para enseñarles apenas a leer, etcétera, y dije, es un problema de seguridad nacional. Atender a los jóvenes, se están yendo a las bandas, se están yendo de migrantes, se iban muchísimo a Estados Unidos y al comercio informal. Bueno, eso fue un paréntesis, que lo tenía que hacer porque de verdad, no puede ser que digan, no, es que ahora, ya cuando Claudia dice, es que el gobierno, ya que no esté diciendo que el gobierno anterior, pero sí, aquí todos lo sabemos. Sí, la situación de la ciudad, y es de las mejores ciudades del país, es tremenda. Y sí, se maquillaba para los que vivimos en estas zonas, con esos grandes edificios, pero unas desigualdades. Yo ahora, porque siempre he estado en la UNAM desde los 16 años, tengo aquí 52 años para que me calculen la edad, y además con mucho orgullo, he estado aquí toda mi vida. Y claro, uno ve, La Habana es una isla a lo máximo, con todos sus problemas y defectos que también tiene, y también hay que criticarla, pero es una maravilla vivir aquí. Pero cuando uno sale, y cuando yo voy a las colonias de Iztapalapa, y a las colonias de todas las zonas más pobres de la ciudad, las que no sea la del Valle, la Benito Juárez, etcétera, que son la mayor parte de lo que está alrededor, es una desgracia, es una desgracia. No me estoy hablando de ejemplos. ¿Dónde están muchos de nuestros jóvenes? ¿Qué están haciendo? No están en la escuela, no están trabajando. ¿Dónde están? Bueno, pero decía, regresando, por supuesto que me parece fundamental, y lo voy a seguir defendiendo siempre, que se requiere un fuerte apoyo a la ciencia, un fuerte apoyo al desarrollo tecnológico para que este país avance, para que tengamos una mayor equidad. Por supuesto, tengo una confianza enorme, y así he vivido, en el conocimiento científico y en el conocimiento humanístico, en el conocimiento en general. Pero sí ha habido unas políticas que han sido equivocadas, y claro que ahí está, yo creo que uno de los errores que se están cometiendo ahora. Yo sí creo que hubo corrupción en ese sector, en la relación con las empresas. Porque decía, se dice, se va a dedicar dinero al desarrollo tecnológico de base científica. Para eso está CONACYT. Ahí sí, de base científica. No es economía, no es otra cosa, es de base científica. Y se hacen proyectos, y se hicieron, ya dije, 18,000 millones en esos 2 periodos. No sé cuándo se dedicó en el periodo pasado, pero mucho más que lo que se dedica a la ciencia, y no hubo grandes resultados. No hubo. Sí hay casos de éxito,
hay libros, caso de extra, pero el país como tal no ha tenido un beneficio de lo que se ha invertido en esos temas. Las empresas mexicanas prefieren importar tecnología porque el dinero tiene que llegar rápido, o ya les dije, bueno, hay ahora sé, una cantidad de empresas de Bimbo, de Telmex, de todos en el mundo, son transnacionales, tenemos muchas, pero aquí no tenemos un gran beneficio de ellas. Entonces, sí me parece por eso tan importante que reflexionemos lo que decía Julia sobre la ley. En esa ley tiene que haber claridad de que sí, hay que apoyar a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades para que haya desarrollo más equitativo. Sí, porque claro que también lo decía Jorge, por supuesto, el conocimiento científico, las vacunas, todas las medicinas, todo el desarrollo que hay, que tiene que ver, especialmente con la medicina, queda muy claro, yo creo, de la importancia del desarrollo científico para la mejora de la salud humana. Ahí creo que no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿eso a quién le llega? En las comunidades zapatistas no tienen médicos, no tienen. Hemos trabajado en ciencias, sobre todo la Facultad de Ciencias, tuvimos un trabajo muy cercano con comunidades zapatistas para tratar de, no sé si se acuerdan una anécdota que a mí me encantó, del subcomandante Marcos, que hace sus cuentos también, dijo que sus mitos, dijo que había una niña indígena que había dicho que ella quería entender por qué una flor, esa flor se la mostró al subcomandante, ¿por qué esta flor es azul, subcomandante? Le dijo, pero no quiero que me digas que porque la madre naturaleza, porque las ideas originarias, etcétera, ni quiero que me digas que porque Dios la creó así. Quiero que me digan cómo explica la ciencia que esta flor es azul. Y entonces el comandante Marcos, las comunidades zapatistas, iniciaron un llamado a los científicos a que fuéramos. Evidentemente se trataba de toda la comunidad académica, pero particularmente dijeron, y la Facultad de Ciencias, que honestamente también es alguien que es una facultad activista, crítica, participativa, dijimos, vamos. Y fue muchísima gente de ciencias, también algunos, sí, pero la mayoría éramos científicos de la Facultad de Ciencias que quieren que les diga. Hizo una convocatoria a todos. ¿Quiénes fueron? También fueron filósofos, pero menos. Pero la masa era de la Facultad de Ciencias. Y entonces fuimos a ver qué tipo de ciencia se podía hacer para contribuir al desarrollo de las comunidades zapatistas. Estoy convencida de que claro que la ciencia y la tecnología pueden hacer mucho y formar a la gente ahí, de médicos, ingenieros, se necesitan con la lengua de ellos, con la cultura, etcétera. Bueno, hicimos un trabajo muy importante hasta que inclusive estábamos haciendo materiales para que fueran traducidos a las distintas lenguas, Tzotzil, Setzal, materiales nosotros, pósters, pequeñas lecciones sobre quebrado, sobre matemática, en fin. Y bueno, en algún momento nos dijeron que se suspendía ese trabajo de relación con la comunidad, etcétera, íbamos a formar. Ellos no tienen, acuérdense que no, como son una comunidad que tiene una cierta autonomía, no trabajan con la SEP. Entonces tienen a sus propios maestros, que les puedo describir, son maestros son niños jóvenes o gente grande que ha hecho la primaria o la secundaria, que son los niveles en general más altos a los que tienen ahí, muy poca gente con bachillerato, y esos son los maestros. Nosotros estábamos dispuestos a formarlos a ellos con materiales idóneos para que llegara ciertos conocimientos científicos básicos a estas comunidades. Nos dijeron, se vienen las elecciones, vamos a elegir a la candidata que después fue Marichuy, y lo suspendimos, y bueno, se paró. Pero yo lo que digo es, ese tipo de experiencias, al mismo tiempo de estar haciendo un desarrollo tecnológico de las zonas industriales de la ciudad, del país, son fundamentales, pero también el trabajo con las comunidades que no han tenido acceso a este conocimiento. Yo sí creo, eso lo discuto con los antropólogos y a veces también con los filósofos, de que no, pero no importa que ellos sepan matemáticas. Digo, ha habido filósofos, perdón, pero porque no lo podría decir un matemático, ellos tienen que aprender matemáticas mayas. O sea, de verdad, nos tenemos que poner de acuerdo, y por eso traigo estos temas, porque sí tenemos, fíjense que ahora la Secretaría de Educación que yo encabezo, ya les dije que juntamos 2 secretarías, la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
la de educación y la de ciencia y tecnología, etcétera, las reunimos en una sola. Bueno, ahora entre la SEP, la secretaría que yo encabezo, y el Fondo de Cultura Económica, vamos a elaborar los libros de texto gratuitos para la secundaria. Si ustedes saben, los libros de texto hoy los hacen las empresas, los hacen las editoriales, y la secretaría los compra y se los da a niños y a niñas. Ahora los vamos a hacer nosotros. Ese proyecto lo iniciamos ayer. Espero contar con la colaboración de muchos de ustedes. Pero bueno, vamos a hacer los libros. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué es lo fundamental que debe saber un niño o una niña de primaria, secundaria, de filosofía, de historia, de ciencias? ¿Qué van a saber? ¿O vamos a decir que no, que ellos se queden con su cultura originaria, con su conocimiento, con sus saberes que tanto hemos defendido, y ya? O sea, esos temas yo creo que son fundamentales, porque sí, por eso empecé diciendo, este enfoque de reconocer a México como un país multicultural, entendiendo que tenemos zonas desarrolladas. Aquí en la ciudad hay zonas que tienen un nivel económico y cultural equivalente a ciudades, a partes de Nueva York. Digo, eso está estudiado, ¿no? De Coyoacán, la del Valle, zonas pequeñas que tienen nivel de bienestar, como se evalúa, como se califica, de París o de Nueva York, y otras que tienen niveles de bienestar como de África, ¿no? Entonces, y como ese multiculturalismo de zonas muy desarrolladas industrialmente y zonas rurales, sobre todo en la propia ciudad, en el sur de la ciudad, Tláhuac, Xochimilco, son zonas rurales que no necesariamente tienen que desarrollarse con el sistema industrializado de otros lados. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos? A mí sí me importa muchísimo trabajar con la gente de estas áreas de filosofía de la ciencia, porque el enfoque nuestro ha sido de esa revisión del impacto del conocimiento científico, tecnológico en la vida de las personas, como la injusticia que se genera, que decía Jorge, porque hay una producción de conocimiento que no le llega a las mayorías. Ahorita veía en el periódico que no hay determinados productos para hacer estudios de gran nivel de imagenología en los hospitales de X lugar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Contra la ley. Ya no les llega el beneficio de la ley. Entonces, exactamente, les tiene que llegar el beneficio y también la prevención, porque también hay que jugar que eso no está en la ley, las dos partes. No, dice información también, información científica. La información, pero también cuáles son, sí, exactamente, cuáles pueden ser los prejuicios que puede provocar un desarrollo científico para ver los dos lados, ¿no? Bueno, porque también eso no nos olvidemos, el desarrollo tecnológico científico, pero con una cierta política, está provocando un cambio climático que está llevándonos al borde del precipicio, al grado de que por primera vez nos preguntamos si nuestra especie puede perdurar por muchos años, ¿no? Bueno, eso yo quería ponerlo sobre la mesa para empezar la discusión. Gracias. Bueno, yo brevemente y además pues sí quiero declarar mi egoísmo, porque yo lo que quería escuchar a mis colegas, ¿no? A Rosaura, a Julia y a Jorge. Ay, perdón. Y a Jorge, y entonces la ponencia que tenía ya no la voy a hacer, sino voy a ajustarla a comentarios, ¿no? A extraer los puntos de mi ponencia a los que han expuesto ustedes. Entonces, empiezo muy brevemente con Jorge y recordando aquí a un querido amigo, filósofo de la ciencia español, Fernando Broncano, que en un libro que editamos Ana Rosa y yo, tiene un magnífico artículo que se llama El olvido de Epimeteo. Y entonces recordemos el mito de Prometeo. Esa es la parte que no le gusta a los científicos, ¿eh? Es que no leen a Platón, leen otras versiones de Prometeo. Recordemos que Prometeo roba el fuego a los dioses, que es el símbolo de la técnica y de la ciencia. Se la da a los hombres porque estaban descalzos y desnudos, eso es lo que dice Platón, es decir, no tenían ninguna facultad para sobrevivir, porque se le olvidó a Epimeteo darle una atribución al hombre, ¿no? Que no era muy inteligente, dice Platón. Epimeteo, hermano de Prometeo, que no era muy inteligente, se le olvidó, el olvido de Prometeo. Y entonces, para remediar ese daño, Zeus
pide, primero, esos 3 párrafos inmediatamente después del regaño a Prometeo es lo fundamental. Y el enojo de Zeus no es porque haya robado el fuego y se lo haya dado a los hombres. En la versión de Platón es que se los dio sin un sentido de justicia. Ese es el punto central del mito del Prometeo. Y la ciencia sin un sentido común, además sentido común de justicia, dice Platón, es la arma más destructiva que tiene. O sea, esto que estamos viendo es una profecía que ya Platón veía hace más de 2.500 años, bueno, no, aproximadamente 2.500 años. Bueno, ese es, yo no sé, pero este es, ya no le echemos la culpa a las mujeres, por favor, ¿no? Bueno, y efectivamente, pues creo que, sobre todo a partir de la modernidad, este tema de un desarrollo científico sin un sentido de justicia ha sido el peor de los males. Tenía razón Platón desde entonces. Y la filosofía de la ciencia se ha olvidado, sobre todo la filosofía de la ciencia predominante en el siglo XX, fundamentalmente anglosajona, se ha olvidado de señalar ese sentido de justicia, muy en contra de los fundadores de la filosofía contemporánea de la ciencia, Duhem, Neurath, especialmente Neurath, el positivismo lógico, que lo que insistía Neurath, por ejemplo, es la necesidad de una socialización, como marxista, en el sentido marxista de la palabra, y una democratización de la ciencia y la tecnología. De otra manera, decía Neurath, el colapso de la sociedad humana será inevitable. La misma preocupación de Platón. Desafortunadamente, la filosofía de la ciencia se olvidó después del Círculo de Viena. Y aquí hay muchas reconstrucciones. Recomiendo mucho el libro de Reich al respecto, cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia. Se olvidó de este problema. Y bajo la idea de una ciencia independiente, resultado del contrato social de la ciencia, que tanto ha estudiado Javier Echeverría, como contraparte de ese contrato, de reconocer una autonomía y una independencia absoluta de la ciencia sin ninguna participación social ni democrática en su desarrollo científico, pues tenemos el desastre de la tecnociencia, de la revolución tecnocientífica, que también ha estudiado Javier, León y muchos de ustedes, ¿no? Pero aquí quiero señalar una virtud muy importante, que es la filosofía de la ciencia iberoamericana, y que en mucho hemos gestado a partir del posgrado de filosofía de la ciencia, con la participación fundamental de colegas que están aquí presentes y otros de España y de América Latina. Creo efectivamente que es una filosofía de la ciencia muy distinta, con un sentido de responsabilidad social y política. Eso es lo que distingue a la filosofía de la ciencia iberoamericana que estamos haciendo, y que desde luego León Olivé es una de nuestras figuras principales. Quisiera aquí hacer referencia pues al libro que coordinaste tú sobre todo, de Nuevas Perspectivas de la Racionalidad en Ciencia y Tecnología, en la que es una exposición de la filosofía de la ciencia iberoamericana con este sentido. Y también al libro que coordinamos con Carlos López Beltrán, no sé si está Carlos por aquí, bueno, Filosofía Política de la Ciencia, ¿no? El congreso de aquel entonces. Ahora, quiero decir, y aquí coincido con lo que dijo Pedro y con lo que han dicho otros, que hoy en día la filosofía, en el sentido amplio, la filosofía social, política y moral de la ciencia, en México y en Iberoamérica, tiene un papel determinante, no solo en nuestros países, sino a nivel mundial. Y esto tenemos que darnos cuenta y ser responsables como ello. No estoy exagerando, ni queremos ponernos como protagonistas, ¿no? Pero es una filosofía de la ciencia no dependiente, al contrario, original, descolonizadora, y creo que puede aportar mucho. ¿Cuáles son los retos, ya para terminar, que desde esta filosofía de la ciencia iberoamericana que hemos impulsado, y en la cual, repito, León fue una de sus principales cabezas, cuáles son los retos a mi manera de ver? Bueno, creo que los ha resumido muy bien Rosaura en su referencia a León. En contra de lo que ha sucedido desde hace 2.500 años, y fue el inicio de la ponencia de Jorge, por sí mismo la ciencia y la tecnología, esta promesa de la modernidad y de la ilustración, no trae justicia, progreso y bienestar social.
todo lo contrario lo ha traído. ¿Es papel? Sí, yo creo que es el papel fundamental de las humanidades y de las ciencias sociales y de la filosofía de la ciencia en un sentido amplio, retomar este papel, retomar esta cuestión y cuestionar esa injusticia profunda, ese colapso de la sociedad humana, en términos de Neurath, que ha causado el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y otro reto, particularmente en todo el mundo, es desde luego democratizar la ciencia. ¿Cuál va a ser el sentido social y cómo va a beneficiar a la sociedad? En la medida que esto lo dejemos a los ilustrados, la ciencia podrá contribuir a una justicia social, pero no a una libertad ni a una vida democrática. Y tan importante es la justicia social como la libertad social y la democracia. Solo con una democratización de la ciencia, y ahí coincido plenamente con lo que has dicho, Julia, ahorita en estos momentos en México, lo más urgente es una democratización del sistema de ciencia tecnológica. Y la ley que se cocinó a espaldas, porque hay que decirlo así, se cocinó y se presentó en el Senado a espaldas, no solo de toda la comunidad científica, no solo de la sociedad mexicana, de las instancias que por ley debe consultar el gobierno, como es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que por cierto la ley desaparece, la iniciativa de ley. Háganme favor, qué proyecto más autoritario, es inconcebible, ¿no? Desaparece al foro. Yo estoy de acuerdo que hay que transformar al foro, volverlo más democrático. Yo tuve oportunidad de estar ahí, te recordarás cuando tú estás, muy latoso por cierto que era en todas las reuniones, pero en defensa de mis representados, siempre, pero reconozco y agradezco mucho a Julia su paciencia, ¿no? Cuando era directora adjunta del CONACYT, por aguantar todas estas, pero sentía mi obligación. Y creo que esto es urgente, la democratización. Ahora, otro reto adicional que también mencionó Rosaura, y quiero aquí rescatar, termino pronto, pero estoy retomando tus observaciones, es el carácter dependiente de nuestra ciencia, tecnología, y hay que decirlo, humanidades y filosofía. De nuevo aquí resalto el esfuerzo colectivo de cientos de colegas, de filósofos y sociólogos, historiadores de la ciencia iberoamericanos que hemos estado luchando contra ese colonialismo filosófico. Me parece esto urgente, la necesidad de descolonizar la ciencia, la tecnología. Y no estoy diciendo que hay una ciencia mexicana o una ciencia, no, que los motivos auxiliares, para retomar el concepto de Neurath, que las orientaciones, el tipo de investigación que se haga, los recursos que se utilicen, públicos principalmente para el desarrollo científico y tecnológico, deben tener necesariamente una orientación hacia la equidad social y, sobre todo, el cuarto punto que también mencionaste, no solo con respeto, sino con interés por dialogar con la diversidad de saberes y conocimientos ancestrales en México, gracias a muchos de los cuales, gran parte de la población mexicana ha sobrevivido durante siglos de explotación y durante siglos de marginación. Que los que piensan que no sean relevantes para todas las sociedades o saberes no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Sobre todo en el plano de la industria farmacéutica, de la medicina. Ahí está nuestro querido Arturo Arguete y todos sus trabajos que los realizó junto con Rosaura y otros colegas, ¿no? Entonces, me parece pues que para responder a estos retos de una ciencia, tecnología, tecnociencia con sentido social que promueva una mejor vida. Recuerdo el manifiesto del Círculo de Viena. La ciencia solo tiene sentido si sirve a la vida y la vida la coge en su seno. El manifiesto del Círculo de Viena. Y cuando está hablando de vida, habla de vida social, de toda la sociedad. Para que la ciencia pueda cumplir con estos retos, me parece muy importante, primero, un compromiso de las humanidades, de los científicos, para trabajar conjuntamente por una ciencia con sensibilidad ética, política y social. Y esto tiene que ser, y aquí reconozco la importante iniciativa de la actual directora del CONACYT, de integrar las humanidades
explícitamente a el CONACYT. Desde luego que ya estaban las humanidades, pero me parece que este énfasis es importante, ¿no? El reconocer que esta equidad entre la ciencia, la tecnología y las humanidades, al menos en el título. Segundo, me parece fundamental también el integrar, democratizar el sistema de ciencia, tecnología social, humanidades y educación. Sin una transformación realmente radical de la educación y de la comunicación, no puede lograrse una ciencia, tecnología, tecnociencia equitativa y democrática. De ahí también, pues, Rosaura, mis mejores deseos y muchas felicidades por la iniciativa de esta nueva universidad que estás impulsando. Y, claro, pues ni modo, empieza en la Ciudad de México y espero que pronto se extienda al resto. Pero muchas felicidades y tenemos muchas esperanzas en ese proyecto. Bueno, termino ya entonces. Termino con estas ideas. Gracias. Cada quien 2 minutos o algo y ya terminamos, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo con Ambrosio. Es que esa invención también se llama síndrome de Cassandra, porque dijiste, porque no vieron, prácticamente no vieron el futuro, ¿no? Bueno, el síndrome de Cassandra tiene que ver con, en la Ilíada, se acordarán que Apolo le da el don de la adivinación, el don de adivinar el futuro a Cassandra. Que todos los humanos lo quisiéramos tener, ¿no? Pero a cambio le pide que le dice, te voy a dar este don, pero vas a ser mi amante. Y ella acepta el don, pero no acepta ser amante de Apolo. Entonces el dios se venga y le dice, bueno, ya no le puede quitar el don, pero nadie te va a creer. Por eso a Cassandra la consideran una loca, ¿no? Por eso su padre, o sea, su madre, Hécuba, y el Príamo, que también es el papá de Paris y de Héctor, para que se acuerden, no le creen. Cuando ella está diciendo, va a haber un desastre para Troya, porque si Paris se enamora a Helena, bueno, que las mujeres ni siquiera tenemos derecho de irnos con un galán, ¿no? Porque a fuerza tenía que estar con el marido Menelao, ¿no? Entonces, se hace la guerra y Cassandra sabe qué va a pasar. Nadie le cree nada, ya la tenían recluida, etcétera. Pero bueno, los psicólogos, o grandes psicólogos como Nelly Klein y otros, han recuperado, así como este mito de Prometeo, que acuérdense que lo tenemos en la Facultad de Ciencias, a nuestro Prometeo. Bueno, ha recuperado entendiendo, porque Cassandra sabe lo que va a pasar, pero también lo que le puede pasar a ella. Ella también comete los mismos errores de no actuar en función de lo que sabe que va a pasar. Y yo a los niños, cuando los visito en las escuelas, les platico mucho de ese síndrome que tenemos los humanos, de saber que, digo, no como adivinos, sino como, claro que podemos saber qué va a pasar. Si no invertimos en ciencia, si no invertimos en filosofía, si no invertimos en educación, sabemos qué va a pasar. No necesitamos ser adivinos, pero no lo hacemos. Y eso es lo que no hemos hecho. En México no hemos invertido de manera importante en ciencia, en filosofía, en educación. Yo dije, los niños de las escuelas, sobre todo de las públicas y de la mayoría de las privadas, porque privadas buenas hay muy poquitas, han sido abandonados. El nivel educativo que tenemos para ellos es bajísimo y por eso salimos en las pruebas, tanto nacionales como internacionales, con un nivel en matemáticas, en español, pero es lo que se mide, pero imagínense cómo están las demás áreas. O sea, no es que en los demás estemos bien, ¿verdad? En ciencias, en humanidades, muy mal. Pero sabemos lo que va a pasar. Lo hemos sabido. Esos niños, ¿dónde van a estar? Pues están en las bandas, están en el comercio irregular, están en la cárcel. He visitado escuelas donde me dicen, en esta escuela, por cierto, de Iztapalapa, el 60% de niños y niñas tienen familiares en la cárcel. O sea, a eso me refiero con el síndrome de Cassandra. Se llama, Melanie Klein le llama el complejo de Cassandra, otros le llaman el síndrome de Cassandra, pero es ese. Sabemos qué va a pasar, sabemos, y no lo evitamos, y no lo prevenimos. Esto que decía Ambrosio, por supuesto que
Los científicos tenemos una responsabilidad, pero la ciencia sobre todo tiene el objetivo de producir conocimiento. Así nos educan a producir, a entender los fenómenos, a dar explicaciones de un fenómeno. Yo toda la vida me he dedicado a evolución y lo que han hecho los evolucionistas es entender cómo se adaptan los seres al ambiente, cómo han surgido las especies, y es un conocimiento fundamental, por favor, para todo mundo. Pero que haya democracia, que haya justicia, que haya esa distribución del conocimiento, en el caso de México, en todo el país, en todos los sectores, no depende solamente de los científicos. Y es ahí cuando siempre digo, y las concepciones filosóficas, porque es un gran riesgo la ciencia, es un gran problema las tecnociencias, y la filosofía, y la política. ¿Quién hace la política? ¿Quién ha hecho la política? No los científicos, pues tampoco los filósofos. Pero la democracia entonces no depende de los científicos, ¿verdad? Porque nos cuestionan y es que qué terrible. No, bueno, pues los científicos, y no digo que haya ciencia neutra ni mucho menos, pero sí el objetivo central es entender los fenómenos naturales y sociales. Y bueno, y luego, ¿a quién le toca lo otro? Nos toca a todos. Que la justicia llegue, que la educación llegue a todos los niveles que tiene que llegar, que esos niños de la ciudad y del país reciban los conocimientos fundamentales de matemáticas, de física, de filosofía, etcétera. Y ahí todos podemos participar. Y ahí yo los vine a invitar. Muy bien. Bueno, les voy a leer lo que dice el artículo 3. Es muy corto, no se asusten. El artículo 3, fracción 5, dice: toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual debe proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes de la materia, y además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Entonces, hay una gran discusión ahora internacional sobre el derecho a la ciencia. De hecho, UNESCO ha tenido varios foros porque ¿qué quiere decir acceso al beneficio de la ciencia? O sea, esto es todo un tema filosófico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a poder cumplir el artículo 3 y de hecho a qué nos estamos refiriendo? Y sí me parece muy importante que separen la investigación humanística, ¿no? Porque efectivamente le da un peso. Tú siempre has dicho eso, que tiene que realmente hacerse la diferencia. Entonces, creo que la discusión del propio 3 es un tema de filosofía y sería fantástico que hubiera una aportación, una reflexión en esa dirección. Les voy a mandar lo del foro de UNESCO, donde plantean toda una serie de preguntas y de dudas que vienen de esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tener acceso al beneficio? Pues todos deberíamos de tener luz eléctrica, ¿no? Es un beneficio de la ciencia. En fin, ¿cómo se va a manejar esto, no? Creo que ahí hay un tema, hay una oportunidad y hay prisa. Me gustaría comentar que SECTEI, la secretaría que preside muy bien Rosaura, acaba de organizar un foro de economía circular. Yo sé que no es el tema en este momento, pero sí tiene que ver, bueno, es en el sentido de que debe de entrar en la ley de ciencia y tecnología este tipo de conceptos. O sea, no me quiero ir por ese camino, pues, pero es cierto, ¿no? Porque hay que buscar soluciones. Ahora ya no sé por qué explotó esto, porque ahora sí soy toda yo, ¿no? Es un complot, esto es un complot. Bueno, entonces creo que la economía circular sí debe de entrar en esta discusión y tenemos que buscar caminos esperanzadores, ¿no? Tenemos que buscar caminos que decían en la reunión del foro que organizó SECTEI, decía una comunicadora, es que me gusta poder hablar de algo donde hay esperanza, poder decir, es que por ahí hay esperanza, porque estamos todos esperando que pase algo así, ¿no? Y también respecto a qué debemos de pedirle a las comunidades, yo tengo una hija antropóloga, me estaba quejando con Ambrosio que no logra tener hijos físicos, que trabaja en una comunidad COMCAC, que son los CEDIS que están en Sonora, y tienen un grupo de rock and roll en serie. O sea, todos los adolescentes del mundo son iguales, no importa si vienen de una comunidad indígena, todos quieren tocar rock and roll, todos tienen el mismo tipo, y yo creo que sería un error no permitírselos. O sea, ellos quieren estar en el siglo XXI igual que todos los demás. Eso no invalida que hay que preservar la cultura tradicional, pero hay que dejarlos que entren y que hagan lo que quieran, ¿no? Que hagan absolutamente lo que quieran.
Por supuesto. Y nada más un pequeño comentario respecto al fuego, porque estuve en una conferencia muy interesante de los arqueólogos que estudian Atapuerca, que son los primeros hombres que cruzaron, bueno, hombres y mujeres, por supuesto, los primeros homínidos que cruzan de África hacia Europa. Y él explicaba cómo el fuego es el que hace a la humanidad, porque en el momento que descubren que hacen fuego, se sientan alrededor, cocinan juntos y hablan, y eso es lo que los hace diferentes. Entonces explica cómo, claro, este sentido de la justicia que mencionas me parece fantástico, pero la verdad es que el fuego es el que nos hace humanos al hablar entre nosotros, que es finalmente lo que estamos buscando en esta reunión, que hablemos todos juntos. Bueno, sería mi comentario. Otro día les doy una plática de evolución para ver el papel del fuego. Pero estaban todos juntos, estaban todos juntos alrededor, todos. Daudas. Bien. Espero que no fuera humano. Bueno, hay Tienes razón. acaba planteado un tema muy importante, que es el de los beneficios de la ciencia y la tecnología, los beneficios materiales, ¿no? Sobre todo en cuestiones de salud y de manejo de los recursos naturales, y eso puede haber distintas concepciones tradicionales, pero ciertamente una de las más terribles desigualdades que hay en el país es el acceso a la atención a la salud y a los tratamientos científicos que se han desarrollado, algunos quizá más accidentalmente como los antibióticos, pero pues, sin eso mucha gente simplemente no se curaría. Hay gente que no tiene acceso. Entonces hay elementos muy claros que no tienen que ver con las concepciones sociales, o sea, puede haber otro tipo de terapéuticas, etcétera, pero hay de lo mejor que ha desarrollado la ciencia y la tecnología en el siglo XX, pues son los tratamientos médicos, y eso no llega a mucha gente en el país. Entonces ahí tengo un problema. Y con respecto a lo que decía Ambrosio sobre la descolonización de la filosofía, es un tema que vale la pena retomar. De la ciencia también. Hace muchos años se planteaba eso. Existe una filosofía propia de América Latina, una filosofía propia en México, y la próxima semana tenemos el Congreso Iberoamericano de Filosofía, el 5º Congreso. Algunos dicen, bueno, es Congreso Región 4, pero sí es el más importante. Y justamente somos Región 4 que vamos a pensar cómo se está haciendo filosofía en todo el mundo iberoamericano, ibero-americano, y tenemos que replantearnos cuál es la función de la filosofía en nuestra región. Y una de ellas es valorar, evaluar, criticar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y proponer un desarrollo justo, ¿no? Que justamente permita que los beneficios reales, objetivos, materiales de la ciencia y la tecnología lleguen a toda la población. Primero, el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento biológico y evolutivo, que es esencial en un país de enorme tradición cristiana como México, en donde hay un choque todavía muy fuerte ideológico y que, pues sí, mucha gente no ha conocido, simplemente no ha tenido acceso. Ahí está la falta de derecho constitucional, no ha tenido acceso al conocimiento biológico evolutivo, porque se enseña mal en las escuelas, porque en las iglesias predomina, porque en las familias hay una concepción tradicional, y si eso no lo promueve el Estado, pues entonces ¿quién? ¿No? Y esa es una responsabilidad esencial de los científicos, no solamente de los biólogos evolutivos, sino también de todos los filósofos y de la gente que trabaje en cualquier proyecto de innovación científica y tecnológica. Entonces los invitamos muy cordialmente. Supongo que muchos van a participar en el Congreso, 5º Congreso Iberoamericano, que empieza el lunes, la semana que entra, en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Por cierto, nomás, el simposio de Filosofía de la Ciencia, que coordina Alfredo Marcos y Sandra Lucía Ramírez, es en honor de León Olivé. El simposio dentro del Congreso, nada más. Pues muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta del público? Los que se tengan que ir, los ponentes que se tienen que ir. Pero tú me tienes unos minutitos para, ¿sí? Porque podían hacer algunas preguntas breves, apuntarlas, por lo menos apuntarlas y responder brevemente. Un momentito. Que nos hagan varias y luego contestar. Ok, a ver. Javier, Moret, Mario, Fernando, Mario. Díctanmelo, ¿sí? Raúl. Catalina, Catalina. Ali, Raúl, Aline. Ricardo. ¿Ricardo qué? Tránsito. Y ya. ¿Y me es tu nombre? Leonardo. Con eso cerramos esta lista.
Bueno, entonces tienes la palabra Javier Echeverría. Sí. Me parece una buena cosa. Primero, muy interesantísimo todo, pero no pierdo el tiempo. A Julieta Hueña, yo no sabía que hay el debate de la ley de ciencia, tecnología e innovación. Pero vamos a todos apuntar la pregunta, ¿no? Por la vía constitucional, ni más ni menos. El término de innovación, eso genera un cambio sistémico. Y ya, primera enmienda a este artículo 3, primera enmienda, a sugerencia, faltaría más, ¿no? No se va a modificar la constitución desde ahí, pero sí se puede hacer en el plan de ciencia, tecnología e innovación. El PCITI, sí, claro. Entonces la idea clave es que si no se menciona la innovación social junto a la tecnológica, el fracaso garantizado. En México, sobre todo, en una sociedad multicultural, donde precisamente las comunidades de todo tipo generan innovación. Entonces esto, que es una cosa canónica en estudios de innovación, está muy bien, la innovación científica y tecnológica, pero hay el modelo DUI, Doing, Using, Interacting, el UNDIL, y eso es fundamental en los planes. Este es en España, en la estrategia española de investigación e innovación, como se llama, se aprobó por unanimidad en el Congreso, o sea que en España es algo impensable, ¿no? O sea que yo siempre cuando hablo de esto digo que esa estrategia es obsoleta, precisamente porque solo contempla la innovación científica y tecnológica, es decir, el modelo lineal, ¿no? O sea, eso por un lado. Y segunda sugerencia, muy importante también, efectivamente, esto es un Estado federal, es una república federal, ¿no? Bueno, entonces, constitucionalmente hablando, quiero decir, ¿no? De facto ya sería otra cosa, ¿no? O sea, pero no voy a entrar en eso. En cualquier caso, sería muy bueno, de facto también, federalizar el plan de ciencia, tecnología e innovación. Claro. Hacer un plan nacional, pero dando a los estados autoridad para generar sus propios planes federales. Esto se hace en España y funciona muy bien. Yo he estado en el comité, con el foro similar consultivo, ¿no? En el Vasco, en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya llevamos 5 planes y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma vasca ahora compite con el propio Estado, en innovación, por ejemplo, y también en ciencia y tecnología, con el propio Estado, que tiene mucho más dinero. Y lo mismo ha hecho Cataluña y lo mismo hacen otras regiones. Entonces, promover la competencia en los estados federales, que son los que conocen la innovación. La innovación la innovación social surge, es siempre local y regional, o sea, nunca viene de arriba abajo, siempre es de abajo arriba, ¿no? Y por eso precisamente federalizar es complementario a lo que estaba diciendo. De las demás cosas no entro porque ya las comentaré, ya pasó un minuto y por lo tanto ya las comentaré en mi ponencia, era simplemente para abrir boca. Siguiente. Fernando Moreno. Gracias. Deseo hacer 3 puntos muy breves. Para el primero de ellos me voy a poner de pie, porque cuando murió Norivé, yo estuve presente aquí en la Ciudad de México, estaba en Inglaterra, y quiero hacerlo de pie para agradecer a León Norivé, uno de los filósofos que más contribuyó a mi formación, que es filósofo de la ciencia, y él marcó mi carrera. Y estoy muy agradecido porque él y Nancy Casas son las 2 personas que me dieron la carta de recomendación mejor en toda mi vida. Sobre todo porque León y Nancy describieron detalles de lo que yo hacía y que ahora en esto es bueno. Entonces quiero expresar mi agradecimiento público a León Oribe. Entonces ahora me uno a ese homenaje. Han hecho 2 puntos adicionales que ya han sentado, muchas gracias. Bueno, y también agradecer a Ambrosio, que me uno con él en esta hambre de crear filosofía original. A eso vengo y eso espero hacer en los próximos años, porque todavía aquí en muchas partes creemos que el éxito en la profesión consiste en terminar trabajando en una universidad europea o una universidad norteamericana. Yo rechacé eso, no quise quedarme allá y me vengo a hacer precisamente lo que acaba de decir Ambrosio. Comentarios breves sobre lo que decía. Agradecer también a Jorge. Está el principio de precaución en filosofía de la ciencia, quizás podemos trabajar juntos en eso y hacer un artículo juntos más adelante con Jorge. Respecto a lo que decían del fuego, el fuego se repite continuamente en cada innovación científica. Por ejemplo, cuando Bill Gates empezó a producir las primeras computadoras, es otro fuego nuevo que va a crear desigualdad sociales, etc. Y bueno, Bill Gates es uno de los hombres más
Cada innovación, el fuego fue una inicial, genera esos desequilibrios de riqueza. Entonces, tenemos que buscar mecanismos. El Estado es uno, pero yo creo que la sociedad, que las armas, el productivo, es mucho más efectivo a largo plazo. Doy un ejemplo: que se privatizara ahora, que se hicieran cooperativas ahora mismo en Venezuela de algunas empresas estatales antes de que lo saquen del poder, para dejar igualdad económica y riqueza entre los trabajadores antes de que les gane Estados Unidos y se vuelva a estatizar. Así por lo menos creamos una clase media dentro del Pemex de Venezuela. Este es solo un ejemplo. Ya les he dicho a los colegas de Venezuela con los que estoy en contacto, ¿no?, porque he hecho política antes en el pasado, y digo, por favor, hagan cooperativas, privaticen, denle la prioridad a los trabajadores en cooperativas, para que antes de que se vayan del poder, por lo menos... No nos vamos a ir, o sea, no nos vamos a ir. No, socialicen. No, pero hablaba de propiedad, porque esto no es socialismo, es propiedad y control directos. Sí. Las referencias que hacía Rosalba finalmente, de la pobreza en el barrio, aquí en Tepito, bla, 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 ahí nací, por cierto, en Tepito era se van a seguir reproduciendo, pero tampoco no nos lastimemos demasiado nosotros aquí en México. Eso está pasando ahorita en Londres. Los asesinatos de jóvenes están creciendo con cuchillos en las calles. Los barrios son los mismos. Todas las grandes capitales de Europa y los Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Para que no sintamos también que todo en México está muy mal, pero en Europa y Estados Unidos es un paraíso. Bueno, estamos mal todos. Exacto. Entonces, finalizando con esto, Chicago está muy mal también, etcétera, etcétera. Entonces, está pasando en todos lados por los mismos problemas. Desigualdad económica. Exactamente. La derecha alternativa está en el poder en Europa, por eso precisamente. Capitalismo, se llama neoliberalismo. ¿Quieren contestar? No, dijiste que íbamos a... Mari Casanueva, por favor. No voy a hacer ningún homenaje, yo lo haré en su momento. Pero reparo para que me escuchen. Son dos preguntas, una dirigida a Julia Tagüeña y otra en general al foro. ¿Sí? La primera tiene que ver con un comentario de Ambrosio acerca de la reestructuración del foro consultivo. A todas luces, las diferentes disciplinas científicas están subrepresentadas en el foro, no así diversos sectores de la industria que están sobrerepresentados en el foro. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Existe una intención de reconstituir el foro, llamando ahora sí a la inclusión de todas las disciplinas científicas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es un poco a toda la mesa, ¿sí? Es, en esta y en otras instituciones nos vanagloriamos todo el tiempo de crear jóvenes con un sentido crítico, especialistas en filosofía de la ciencia, y que no encuentran chamba en ningún lado. ¿Sí? No, hemos formado muchos estudiantes egresados que ahorita están en una situación realmente crítica, ¿sí?, cuya formación crítica no les sirve para un carajo. Y no porque no hayan tocado puertas, sino porque no hay las oportunidades para esto, porque no los hemos capacitado para buscarse su propio trabajo. Digamos, no hay ningún emprendedurismo, no lo quiero usar, pero digamos una idea de capacitación para buscar su propio trabajo. Pueden ser asesores, claro. O abrir dentro de nuestras instituciones, ¿sí?, espacios en otras instituciones para esto. Entonces me gustaría saber qué opinan la gente. Muy bien. Tiene la palabra ahora Raúl. Raúl. Gracias. Primero felicitarlos, creo que León Oliver estaría feliz por habernos oído, porque están modificando la manera en la que se inicia un evento de este tipo, en el sentido de que vinieron a convocarnos para problemas que nosotros tenemos. ¿Sí? No se están manejando aquí conferencias de filosofía ni nada por el estilo. Claro, están metiendo la filosofía, pero ustedes están también convocándonos para hacer cosas en el futuro. Eso los felicito, ¿sí? Pero otra cosa que me llama mucho la atención es dentro de esta convocatoria nos están diciendo que las universidades tienen que tener más contacto con la sociedad, ¿sí?, algo que no hemos tenido. Hay casos como el de Chiapas y hay otros casos, pero son muy escasos, ¿sí? Necesitamos tener mucho más contacto con la sociedad, pero también necesitamos en la universidad que los gobiernos le hagan caso a la UNAM.
a la universidad en general, ¿sí? Porque sí ha perdido también el gobierno, que tiene todo un espacio muy grande de conocimiento que no aprovecha, ¿sí? Sí. Una de las cosas que a mí me llama la atención es, tenemos en las universidades en México una gran cantidad de economistas de primera línea, y por qué ahorita el gobierno, con todas las broncas que tiene, no apela a sus universidades para ver si desde el punto de vista de los economistas o de las ciencias políticas se pueda hacer algo relacionándose con España, con Alemania, con Canadá, ¿sí? Que puedan organizar desde las propias universidades los economistas, por ejemplo, ¿sí? Maneras de relacionarse y fortalecer la economía, porque lo que creo que tienen en común en todas estas ciudades que he mencionado, países que he mencionado, es que nadie quiere que se reelija Trump. ¿Sí? Pero estamos completamente aislados, ¿sí? Cosa que las universidades lo pueden hacer a través de cosas muy concretas, de establecer, por ejemplo, relaciones con Londres y decir cómo podemos nosotros establecer una negociación, ¿sí? Desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Para reforzarnos entre nosotros mismos y protegernos, ¿sí? Sí. Muy bien. Gracias. Catalina. Sí, yo quería hablar un poco sobre lo que nos comentaba Rosaura. A partir de la experiencia que tenemos en las escuelas normales en contacto con la educación básica, porque lo que tú nos comentas, pues pasa todos los días. Nos encontramos, por ejemplo, que un colega de la normal superior donde yo trabajo hace un libro en el cual pues, entrevista a una serie de chicos de secundaria sobre la alternativa que ellos consideran viable para su vida, y en algunas de las respuestas son de este tipo. Pues yo tengo varios amigos que se dedican al secuestro y les va muy bien. Y por ejemplo. Luego a una chica, alumna nuestra, profesora de español, estudiando para profesora de español, está practicando en una escuela secundaria, en una estancia de las estancias largas de práctica, y un chico se acerca a ella para reclamarle algún desacuerdo con la calificación que le puso una cosa así, lo cual está muy bien. El problema es que la amenaza con clavarle unas tijeras en el cuello si no le cambia el cuello. Otro estudiante nuestro está trabajando en Tláhuac y yo un egresado nuestro, y yo le digo, oye, pues qué bien que estás trabajando en Tláhuac, la parte rural de la ciudad debe ser más interesante. Dice, no. Varios de nuestros alumnos han matado a sus madres. Y entonces uno piensa, ¿qué hacer? Y entonces sí, uno piensa, yo de entrada pensaría que hay que abandonar todo ese enfoque conservadurista que hemos tenido en la Secretaría de Educación durante los años anteriores, de que bueno, para todas esas cosas hay que sentarlos y darles una plática sobre valores. Y dice uno, yo recuerdo lo que decía Macarenco, ¿no? Macarenco cuando estaba en la cargo de la comuna, primeros años después de la revolución, decía eso, no sirve para nada, hay que ayudarles a construir otra alternativa de vida. Hay que ofrecer otra alternativa de vida, porque no se trata de algo que ellos han escogido, sino es el ambiente en el cual han vivido. Creo que en eso todas las instituciones, las universidades, las escuelas normales, los profesores de educación básica, pues tenemos que estar muy unidos en esa condición para modificarlo, para que podamos pues cambiar la alternativa de vida. Y bueno, pasando a otro asunto, rápido. Del fuego, en el mito de Mexica, el fuego, los dioses se lo entregan no al titán, sino al tlacuache, para que él lo entregue a los hombres. Y creo que eso es, desde luego, una oposición a nuestro, como dice nuestro insoportable antropocentrismo. Pero no es lo mismo, es otro sentido, totalmente distinto, en la narrativa náhuatl. Aline. Gracias, Aline Guevara de Ciencias Nucleares. Ahí hay 4 maestros míos sentados adelante, y yo primero, y por supuesto León fue mi profesor, y puedo asegurarles, miren, la rueda va lentecito, pero sí que rueda, y la rueda de León va bien, o sea, va encaminada. Solo puedo decirles que en tres institutos de investigación básica, o sea, exacta,
digamos. En la UNAM hay 3 filósofos de la ciencia coordinando las unidades de comunicación y no hacemos porras de la ciencia. Eso pueden asegurarlo. Hacemos trabajo en varios sentidos, y uno de esos es trabajo político, no solamente con la gente afuera, sino con la gente adentro. Entonces, nuestras comunidades científicas han ido cambiando, sí han ido pensando las cosas diferentes. Y eso nos ha dado experiencia, hemos creado métodos, porque ahí estamos en el fuego, ahí sin nada de que siéntate a escribir un paper, no tenemos tiempo, nos encantaría, pero estamos en la práctica, y eso lo que ha hecho es que nos obliga a crear metodologías, teorías, prácticas. Una vez Elena Álvarez Bulla estaba aquí en la Coordinación de Humanidades y decía, es que necesitamos que todos los institutos de investigación tengan una oficina donde se discutan los de investigación en ciencias de todo tipo y humanidades, se discutan los aspectos éticos de su labor y sus implicaciones sociales. Yo decía, es que el Instituto de Filosóficas y ya formó a gente que puede hacer eso. O sea, lo que es muy importante creo es que institucionalmente debemos hacer, no sé, desde el foro, desde las secretarías, no saben que me daba la impresión que Elena Álvarez Bulla, a pesar de conocer el programa, a León Oliver y por supuesto su trabajo, no conocía que, por ejemplo, hay una licenciatura en gestión intercultural que se dedica, entre otras cosas, a formar chavos que van a hacer política científica en el futuro. O que a nosotros nos formaron para hacer un trabajo de comunicación de la ciencia que no es igual al tradicional. Entonces, es también parte de nuestra obligación como grupos institucionales ya empezar a armar los caminos para darle entrada a esos que no tienen trabajo, ¿no? Y que sí se necesitan. O sea, yo a los chicos de gestión desarrollo y gestión intercultural les digo, chavos, ustedes necesitan estar en el foro, necesitan estar en CONACYT, necesitan estar en las cámaras de diputados, tienen que aprender a hablar así. Y creo que, entonces, para terminar, no solamente necesitamos hacer nuestros diálogos con filósofos de la ciencia y científicos infames y los científicos filósofos infames, ¿no? Sino más bien voltear a ver quiénes somos. Científicos infames, filósofos inútiles. Claro, la contraparte. Sí, somos unos infames, pero nosotros no nos... son inútiles. Son los... No saben la importancia. O sea, los estudios culturales, todos están apuntando a lo mismo. Vienen desde digamos, de sur global, empujando una teoría que ya no existe. Debemos integrar eso a los programas. Ya. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Gracias. Ricardo. Bueno, quiero agradecer a la mesa por sus participaciones y tomando en consideración que ahorita el tema que tenemos que tener muy presente es esta reforma a la ley de ciencia y tecnología. Creo que ese cambio que se hizo en el artículo 3 respecto del derecho, porque está en la parte principal de la Constitución, donde se concentran los derechos humanos, incluye este derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología. En este sentido, el informe especial de la relatora en Derechos Culturales en 2012, María Shaed, señala las vertientes por donde puede desarrollarse este derecho, lo que incluye la información y la divulgación del conocimiento científico. Gran parte de lo que me he dado cuenta es que allá afuera de la UNAM no se conoce el trabajo que se hace desde esta disciplina de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y gran parte de lo que necesitamos hoy en día es influir en la sociedad, en la política, en las políticas públicas que hoy en día están construyendo a partir de todo esto, y que una de las grandes formas de recordar a León Olivet y el gran trabajo que ha hecho con todos ustedes es estar en las políticas públicas, estar hoy en día en esta legislación e impulsar todos esos temas que llevamos bastantes años dialogando, pero que tienen que estar ahí, en las leyes, en la transformación a largo plazo de nuestra sociedad. Gracias. Leonardo. Muy buenos días, yo soy de la Bolsa Químico. Martín. Yo quisiera felicitarlos por tener este gran foro con muchas voces, digo, que hay filósofos, que hay personas de sociología, de la economía, de las ciencias duras también.
pero quizá también como para pensar cómo este conocimiento puede llegar para la sociedad, quizá una voz que también tendrá que estar presente es de las políticas de ciencia y tecnología, que es un campo de conocimiento experto muy especializado, que ha pensado muy bien el tema dentro del país y que quizá nos pudiera también explicar algo de por qué hoy tanto ataque, quizá no muy bien justificado, sobre la corrupción dentro de la ciencia y la tecnología. Lo que la política ha mencionado en el caso mexicano es que, bueno, que no hay una muy clara definición sobre la ciencia para qué, ¿no? Para qué campos estratégicos queremos hacer biotecnología, queremos ser campeones en energía, en automotriz, o en qué campos queremos hacerlo, ¿no? Para la salud. Con los planes que pues conocemos, hay 12 sectores estratégicos, ¿no? Pues cuando hay 12 sectores estratégicos, pues ninguno es estratégico, porque estratégico es focalizar los recursos y todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, si no se ha definido bien para qué, pues es complicado, ¿no? También creo que parte de la ciencia dentro de los resultados de la ciencia para la sociedad. No, ¿verdad? Y eso es importante, porque como buscas que hay un beneficio de la ciencia desde la ciencia, pues tiene que ser la política. El secretario de Salud, ¿me entiendes? No son los científicos. Y de dónde va a llevar. Sí. En algunos países pasa por algunas instituciones hacia la sociedad directamente, pero son pocos realmente. Es que bueno, no hay tampoco una coordinación entre todos los actores del sistema de innovación y de producción de conocimiento para que se aterrice. Entonces, yo sí creo que la política de ciencia y tecnología y los estudiosos de todo esto tienen que estar presentes también, porque son los que pueden dar las soluciones. No tanto el análisis, yo creo que la filosofía lo hace muy bien, la sociología, también la economía. Pero para poder aplicarlo necesitamos de esos campos con los marcos analíticos y conceptuales y las herramientas como para poderlo hacer. Pues creo que también hay que sumar. Gracias. De la palabra al doctor Martín Puchet. Gracias, Ana Rosa. Quiero decir nada más tres cosas que pienso que son parte del legado de León Olivé desde el ámbito, digamos, del Seminario de Sociedad y Conocimiento y Diversidad Cultural que él fundó. Y creo que ahí hay tres cosas que son muy interesantes para todo el debate. Una primera es la idea de León de las redes sociales de innovación como conjunciones de conocimientos de diferentes ámbitos científico, tecnológico, organizacional, tradicional. Y la posibilidad de que en esas redes, mediante el diálogo, haya una innovación que sea socialmente justa y socialmente eficaz. Creo que ese es un tema que está en el centro de toda la reforma institucional. A lo que hay que apuntar es a eso. La segunda cosa que me parece muy importante que nos plegó desde León es que el seminario trabaja no con las empresas, no con las organizaciones de la sociedad civil, trabaja con las comunidades. Es decir, no es la vinculación tradicional universidad-empresa la que nosotros hacemos, es otra, con otros sujetos, con otros actores, con otros grupos. Y eso me parece que es una segunda cosa importante. Y la tercera cosa es que en esas redes una de las cuestiones centrales es el diálogo intercultural. ¿Para qué? Para decidir acerca de un problema específico, cómo construir ese problema y cómo invertir para resolverlo. Y creo que ese modelo, que es un modelo que surgió de la práctica del seminario de Catamarca, que no me deja mentir, y muchísimos colegas que han trabajado con nosotros durante años, hasta Liliana, uno fue a todos, a Luz por aquí. En fin, somos muchos aquí que heredamos esa idea de que ese modelo de diálogo intercultural y de diálogo intercultural para resolver los problemas desde diferentes ángulos del conocimiento con valores de justicia y de eficacia tiene que estar en el centro de la reforma legal. Sí. Perfecto, muchas gracias. Yo por mucho me voy contigo. Oiga, yo también me voy. Sí. Chao. Muchísimas gracias a todos. Yo también me tengo que retirar, pero bueno, ¿Quieres contestar algo? Nada más. No, es que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, me parece súper importante. Yo creo que es un foro excelente y hay que hacer más. Por ejemplo, aquí mencionaban, es que el gobierno no toma en cuenta, decía Raúl, a los científicos, a los economistas. Nosotros hay que hacerlo. Yo aquí me ubico como
como persona de la UNAM, y cuente con el apoyo de la Secretaría, es este tipo de foros, igual que el que hicimos de economía circular, que tiene que ver con el reciclar, reusar, etcétera. Quiere decir que no haya desperdicio, que generemos una cultura, y digo, lo aclaro porque no todo el mundo sabe. Yo no sabía que era economía circular hasta que dije voy a organizar ese foro, porque es importantísimo el tema, porque hay un gran desperdicio. Y hay países que tienen una economía circular muy desarrollada donde no se desperdicia prácticamente nada. Una anécdota de Suecia, que me decía la embajadora, es que ellos dicen, ¿y cuál es el gran problema de ustedes? ¿Cómo los ha avanzado Alemania con el desarrollo tecnológico? Dijo, no, el problema es que ahora ya Alemania no produce basura, antes nos la regalaba. Ahora utilizan todo. En los países que tienen una economía circular muy desarrollada, que hay que estudiarlo aquí, desde el punto de vista de la relación entre ciencia, sociedad, etcétera, tenemos que discutir eso. En México eso está de nada, ¿no? Aquí se desperdicia toneladas y toneladas de basura, bueno, en fin. Sí creo, por eso digo, nosotros organizamos ese foro, lo organizamos con el foro consultivo, el Instituto de la Secretaría de Educación de la Semarnat, de Cambio Climático, en fin, porque sí hay una situación de emergencia, donde tenemos que, me refiero al cambio climático, a las consecuencias del cambio climático, aparte de la problemática que produce la cuarta transformación también. Entonces, tenemos que discutir todos y sí organizar este tipo y darles también difusión. Por ejemplo, eso que tú decías, organicemos un foro sobre un tipo de economía que se requiere en estos momentos, que tenemos un ataque terriblemente feroz del tipo que nada más se quiere reelegir y mientras va a cargar con parte de la humanidad, y México entre los más importantes. Entonces, y lo que decía también Leonardo, es súper importante. Por ejemplo, en la ley que estamos discutiendo, esta idea de, pero lo dice la ley, tiene que haber un beneficio para toda la gente el desarrollo científico-tecnológico. Sí, pero ¿cómo? Porque está en la ley, sí, pero ¿cómo le hacemos para que realmente, lo que decía hace rato Jorge, lo que decimos todos, de que los grandes avances de la medicina no llegan? Decía Ambrosio, es que hemos tenido una cultura médica, una cultura tradicional, sí, por favor, pero ya, qué bueno, miren, qué bueno que todo el mundo tenga acceso a la medicina tradicional. Y todo el mundo lo tiene. Un té, un médico, lo podemos tener todo. Pero ¿quiénes tienen acceso a la medicina desarrollada? Ahí está la injusticia, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que buscar el cómo de verdad lograr que a las grandes, a toda la gente de este país, evidentemente del mundo, le lleguen los beneficios de la ciencia y la tecnología. Porque hay muchos. Y también que veamos cómo resolvemos las problemáticas que también provoca el desarrollo científico-tecnológico, la propia contaminación, etcétera. Entonces, por eso me encantan este tipo de foros, porque para los que ahora estamos en puestos de importancia de políticas públicas, es fundamental escuchar a gente como todos ustedes. Y yo lo que les propongo es que sigamos, y yo creo que es algo que nos toca, y como haciéndole honor a nuestro fundador, a León Olivé, seguir discutiendo las políticas de esa tecnología y buscar la manera en que beneficien a México, ¿no? Muchas gracias y yo me tengo que ir. Muchas gracias, Rosaura. Gracias. Por organizar y apoyarnos. Chao, querida, te mando la ley. Bueno, voy a contestar rápidamente las preguntas que me hicieron a Javier. Tienes toda la razón. De hecho, a mí me extrañó que no dijera innovación social, te lo digo con franqueza, porque sí está como en el discurso. Se me hace rarísimo que no haya quedado, pero estamos a tiempo. Definitivamente estamos a tiempo. Yo conozco tu libro, lo leí con muchísimo interés y yo creo que sí es una de las cosas en las que podemos incidir. Hay un tema que seguramente conoces, que es el de innovación transformadora, que hay un proyecto que se ha desarrollado, el año pasado lo propició el CONACYT, pero el foro participó,
con Sussex, seguro conoces ese proyecto. En fin, luego podemos hablar de eso, pero estoy completamente de acuerdo en que el concepto de innovación entra en la Constitución, pero ¿cuál innovación, no? Y es en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación donde tenemos que ser como muy claros de cómo tiene que ser. Ahora, respecto a los componentes del foro, ahí estás. Bueno, el foro tiene una mesa directiva. El foro fue creado hace 16 años. Tiene un coordinador que está 2 años y puede ser reelecto otros 2, pero, bueno, en este caso es coordinadora, pero no soy la primera. La primera fue Gaby Dutrenin, de la UAM Xochimilco. Y bueno, el foro tiene una mesa directiva que pretende emular al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo sí creo, de entrada, que tiene algún fallo. Por ejemplo, no está la UAM, ¿no? Bueno, está NUYES, que en principio representa a todos, pero no está la UAM directamente. Está el CIMBESTAF, está la UNAM, está el Instituto Politécnico Nacional y está ANUYES. Esas son las instituciones que, bueno, podríamos decir que están todas las instituciones de educación superior del país. Está los centros como un sistema de centros CONACYT. Los centros CONACYT están organizados, cada cierto tiempo cambian de un representante y se consideran un sistema, y ese sistema tiene un lugar también en el foro. Entonces, de esa manera se cubre la parte de educación superior. Luego viene la parte de academias, y están todas las academias más importantes. Está la Nacional de Medicina, está la Academia Mexicana, está la de Ingeniería, está la Nacional de la Lengua, está la Nacional de Historia, está Comexo, o sea, están todas las comunidades. Luego está la parte empresarial. Efectivamente, hay 4 representantes de las empresas: CONCAMIN, Coparmex, está el Consejo Nacional Agrónomo, ¿y cuál es la cuarta? CONCAMIN, Coparmex, porque sí son 4. Canacintra. Está Canacintra, Coparmex, de hecho no están todas las que existen. A mí me ha costado un trabajo enorme entender el sistema de las cámaras, porque es un sistema súper complicado, ¿no? Cómo nació Canacintra y luego cómo se dividen, porque nace como una organización que luego se empieza a dividir y volverse más específica, Canifarma, es un sistema muy complejo. Solamente hay 4 que están representados en el foro, y luego hay 3, todo eso son instituciones. Entonces el foro tiene una mesa directiva institucional, pero luego hay 3 individuos. Uno de ellos fue Ambrosio, por eso dice, por elección. 3 individuos que llegan por elección, los escoge el Sistema Nacional de Investigadores. Y los escoge en 3 áreas diferentes: sociales y humanidades, ingenierías y ciencias exactas y naturales. Y es una elección libre del Sistema Nacional de Investigadores, y tienen un cierto periodo en el foro. Su presencia en el foro también se materializa en el CONACYT, porque los comités del CONACYT están intercalados con los comités del foro. Entonces, los representantes que fueron electos para el foro son a su vez los miembros que representan a la comunidad en el Sistema Nacional de Investigadores. En el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores, estos 3 miembros que están en el foro son también los representantes de la comunidad en el Consejo de Aprobación. Bueno, así es como está en este momento, que por supuesto no dudo que pudiera ser perfectible. Y de hecho, les digo, y no lo digo porque haya gente de la UAM, yo sí creo que debería estar, ¿no? Realmente yo siempre estaba buscando a alguien de la UAM a ir, porque pues yo tenía, aquí tenemos, ¿no? Ahora, lo que hizo el foro en la administración anterior, porque hay que ver que yo apenas empiezo como coordinadora del foro. Luego hay un personaje que lleva la administración del foro y que es realmente la persona que tiene, digamos, lleva todos los proyectos y se comunica con los diferentes actores de los proyectos. Yo acabo de entrar en enero. Antes de mí estaba Pepe Franco, y él justamente le pareció que no había suficiente representatividad, y entonces creó lo que se llaman y se preservan ahora comisiones adjuntas, y en las comisiones adjuntas se invita a mucha más gente a participar y a muchas más instituciones a participar. Por ejemplo, en lo de innovación transformadora hay un montón de diferentes instituciones que tienen que ver con ese proyecto, porque el foro maneja proyectos y el foro asesora a las cámaras, y las cámaras requieren información que el foro consigue y le lleva a las cámaras. Entonces,
Que es perfectible este sistema, no tengo la menor duda. El que haya presencia empresarial es fundamental, porque si queremos hacer innovación e ignoramos a las empresas, pues nunca vamos a hacer. Hay que exigir que sea social, hay que poner muchas reglas, pero tampoco nos podemos alejar de ese mundo, ¿no? No creo que estén excesivamente representados en el sentido de que son la quinta parte de un comité, o sea, nunca podrían definir ellos una votación, porque son menos, mucho menos que una, y todas las votaciones además en general se busca consenso y se busca unanimidad. Una vez dicho eso, por supuesto que es perfectible, todo lo es. Yo lo que había pensado que el foro debe de alguna manera en la nueva ley, debe de existir un foro, porque debe existir una contraparte de alguna manera, pero a lo mejor habría que buscar, a lo mejor la forma en la que está entremezclado ahora con el CONACYT no debe ser así, porque en este momento el foro es parte de la Junta de Gobierno, porque así está la ley, ¿no? Entonces, por supuesto que es perfectamente perfectible. También hay un tema importante que es el Consejo Consultivo de Ciencias, que no está en la ley, sino que es un decreto presidencial que hizo Salinas en su momento, y que además ahora está un poco desubicado porque ya no hay premio de Ciencias y Artes, ya nada más hay premio de Ciencias. Entonces habría que hacer una reforma también de eso y a lo mejor de alguna manera incluir esta experiencia de los investigadores de alguna manera en este grupo consultor. Bueno, resumiendo, por supuesto que esto puede mejorarse, no tengo ninguna duda, y de hecho es el momento, porque ahora que se discuta la ley general es cuando llegarán las voces y se dirá cómo sería lo mejor hacer, y con mucho gusto lo platicamos con calma después, y estoy más que interesada en escuchar tu opinión en detalle. Pero sí defiendo que tiene que haber empresas presentes, porque si no, no es un foro consultivo científico y tecnológico, tiene que haber alguna relación con las empresas. Y también defiendo que las empresas no paguen el foro, porque se ha hablado que si hay empresas, ¿por qué no lo pagan? Es que si lo pagan ya estás en manos de las empresas. En realidad lo que tú quieres es que estén presentes, pero en las condiciones del foro, ¿no? Entonces los miembros no le pagan al foro, porque si los miembros le pagaran al foro, se volverían juez y parte, ¿no? Entonces si resulta que me paga Canacintra, luego Canacintra dice, oye, pues si yo estoy pagando el foro, pues hagamos tal cosa, ¿no? Entonces su presencia no debe ser económica, pero sí tenemos que tener una relación con el grupo empresarial. En fin, me he extendido un poco, pero nada más para que vayan pensando qué clase de foro quieren. Gracias, Julia. Bueno, muy brevemente para tener un descanso, pues agradezco muchísimo a Julia pues su presencia, su entusiasmo y de nuevo todo su compromiso con la comunidad científica y humanística que tuvo cuando estuvo en el frente del CONACYT. Y ahora pues estoy seguro que su responsabilidad en el foro va a transformarlo y va a hacerle mayor peso. Bueno, en primer lugar quisiera hablar del foro como uno de los espacios de democratización de la ciencia y la tecnología con un sentido, con sensibilidad a la diversidad cultural, que sinceramente no la tiene. ¿No? Yo me peleaba todo el tiempo con Pepe Franco, inclusive discrepaba mucho con Gabriela, porque estuve con tres coordinadores, con Juan Pedro. No, hombre, yo en eso me especializo. Con la CLET, entré con la CLET. Ah, pero te la di en el CONACYT, ¿cómo no? En el Consejo de Aprobación me soñabas, ya me alucinaba. No, pero siempre realmente me apoyó. Insisto, yo sí me tomé en serio la idea de que somos representantes. Yo creo que el representante está obligado a rendir cuentas. Y si lo digo, no han rendido cuentas los subsecuentes representantes del SNI. No nos han enviado ni una comunicación ni nada, y si se me hace eso un déficit, no digo nombres. Pero creo que por norma deberían de rendir cuentas a quien los eligen, ¿no? Y además escuchar, ¿no? A mí realmente era muy importante cuando rendía cuentas, muchos me contestaban y esto y lo otro y por qué no. Y bueno, ahí va un sentido de democratización, rendir cuentas, que los representen. Ahora bien, yo creo que el problema está sinceramente en dos cosas en el foro, ¿no? Para un proceso de democratización no son las academias la mejor instancia para representar a la comunidad científica y humanística, porque sabemos que las academias son absolutamente elitistas. Así están estructuradas, se nombran a sí mismos, son muy cerradas, son academias por número,
y creo que no pueden tener ese peso, tienen mucho más peso que el conjunto de investigadores, por mucho. Está la Academia Mexicana de Lengua, está la Mexicana de Historia, está la Academia Mexicana de Ingeniería, ¿y sabemos lo cerrado que son esas academias? Perdóname, es que se autodesignan, no son cerradas en su juicio, y son gente en sí mismo de lo más respetable y valiosas, pero no puede tener ese peso a las academias si queremos democratizar, porque en sí mismo no tienen ninguna estructura democrática y son los que creen en el elitismo de la academia. Bueno, en la mexicana sí se vota, ¿eh? Tienes razón. No, tienes toda la razón. La mexicana, no, y esa Academia Mexicana de Ciencias y de Todos. Tienes toda la razón. Esa se salva. Digo, quiero decir, esa debe de estar ahí. Esa debe de estar ahí. No, porque tiene una estructura de votación y de participación, ¿no? Aunque también, déjame decirte que para entrar hay que sudar, ¿eh? Yo he visto cómo rechazan. No, que no sea fácil, simplemente que los científicos no impongan sus criterios, que deben de tener un índice H de tal o no entran, perdóname, pero al final de cuentas así nos tratan a las humanidades. Y esto es parte de la inequidad del sistema de ciencia, tecnología y humanidades, que tenemos que contrarrestar. Y siempre lo he insistido, y en el mismo SNI se imponen los criterios de evaluación de las ciencias, que son fundamentalmente artículos, scopus, impacto. Perdón, el 80% de la producción de humanidades en México, y eso lo compartimos con España, son libros, no son revistas. Y ahí llevamos la de perder. Afortunadamente, los comités sí usan libros, tú estabas en no, sí, logramos eso, pero en general, trabajar, tú sabes, también he estado en las comisiones dictaminadoras. Y ¿cuál es su índice H? No, espérate. No, muy buena idea. Entonces, sí, yo creo que ahí se necesita ver cambios sustantivos y tanto en la evaluación de los investigadores, de la comunidad científica, en la ampliación de perfiles, los gestores comunitarios que hacen investigación y trabajo. No hay lugar ni en la universidad, en las universidades no hay lugar, no hay plazas para investigación-acción, que es urgente, por ejemplo. Tampoco lo contempla, desde luego, el SNI, ni mucho menos. Creo que si queremos efectivamente que la ciencia, la tecnología, conjuntamente con las humanidades, y cuando las ciencias contribuyan a una equidad social, a un país, a una democratización en general. Si no hay democracia del conocimiento, no hay democracia, porque el conocimiento y la ciencia son factores determinantes para la vida social hoy en día. Y no solo es la cuestión de que esté mal distribuido y de que no tengan acceso, eso es fundamental, sin lugar a duda, sino qué orientación, qué ciencias, qué humanidades, para quién. Yo creo que todo esto, me parece que el foro, que es un órgano consultivo, hay que decirlo, no ejecutivo, no decide, es un órgano a quien está obligado a consultar el gobierno, eso sí, está obligado a consultar. Es más, creo que es el único foro que el gobierno está obligado a consultar, el legislativo y el ejecutivo. Solo ciencia y tecnología tiene esa Todas las secretarías no tienen foros a donde consulten. Y es importantísimo. ¿Pero ciencia y tecnología es una comunidad diferente? Claro. Eso es lo que de hecho, todas las secretarías deben consultar. Y todas deberían, en realidad todas deberían. El foro, no solo. Eso yo creo que una enorme importancia tiene el foro. Pero ahora bien, entonces también hay un aspecto, sí, de acuerdo con los empresarios, pero no hay que olvidar, y lo decía Fernando, y lo decía Martín, lo que antes se llamaba, ya nadie habla del sector social. Antes era, recuérdense, en la economía, sector público, estatal, sector privado y sector social, que son cooperativas, fundamentalmente organizaciones cooperativas, que es en lo que pensaba Neurath, por cierto, en organizaciones cooperativas, justamente lo que planteabas, Fernando. No está representado, y creo que es indispensable el pensar de alguna manera que así como está representado el sector privado, que debe de estar representado y fomentar el fortalecimiento del sector social, que desde hace muchos años, ahora sí, que desde el neoliberalismo, está totalmente olvidado o opacado. Ignorado en la economía y en todas las instancias de representación. Esos serían mis comentarios. Creo que más atención directamente a las comunidades científicas, humanísticas, de ciencias sociales, no tanto, y por elección, no tanto a las academias, salvo la Academia Mexicana de Ciencias. Claro, si creamos una Academia Mexicana de Humanidades, también, ¿verdad? Sí,
humanidades está en la Sí, Facultad de Ciencias. Sí, claro, sí, pero por eso, si se crea la otra parte, porque hay que ver el número, de veras, hay que ver el número y los criterios para entrar. Creo que sí es necesario fundamentar el foro, pero sí es necesario internamente una transformación del foro, ese sería mi punto de vista. Pues muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos.